Este es el segundo teorema del valor medio. Nos dice, supongamos que f y g son funciones tales que ambas son continuas en el intervalo cerrado, con a distinto de b, claro, para tener un intervalo. F y g son diferenciables en a, b, sin picos en a, b. La derivada es distinta de 0 de g para todo x en AB abierto. Y esos tres condiciones me van a garantizar que va a existir un punto en el abierto tal que f de b menos f de a sobre g de b menos g de a es igual a f' de c sobre g' de c. ¿Ok? Es algo un poco más general que el teorema del valor medio. Vamos a ver. Regla de L'Hopital sería. Ahorita vamos a ver a qué nos referimos con esto. Vamos a suponer que tengo dos funciones tales que f y g son diferenciables en a menos delta, a más delta, para un delta mayor que 0. Ok. Excepto quizá en a. Es decir, puede tener un pico en a, pero no lo voy a considerar. Si es que tiene, ¿no? Puede que tenga un pico en a, pero eso no lo voy a considerar, así como lo hicimos la otra vez. Me interesa lo que pase alrededor, que sea diferenciable. Ok. Otra condición, que f' de x sea distinta de 0 para todo x distinto de a en el intervalo a menos delta, a más delta. Que el límite cuando x tiende a de f de x es igual al límite cuando x tiende a de g de x igual a 0. Es decir, que sus límites coincidan y sean iguales a 0. Y el límite cuando me acerco al punto a del cociente de sus derivadas existe. Entonces, el límite cuando x tiende a de f de x sobre g de x es igual a límite del cociente de sus derivadas, cuando x tiende a ese punto. Esto lo pongo así porque vamos a ver que a puede ser cualquier punto en R, a donde me acerco, y es de la forma 0 sobre 0 porque son límites donde el cociente, el límite de f de x, se va a hacer 0 y el límite de g de x se va a hacer 0. Entonces voy a tener un límite con cocientes que ambas funciones se van a 0. Entonces vamos a ver ese caso. Por ejemplo, calcular el límite cuando x tiende a 0 de 1 menos e a la x sobre x. Cuando x tiende a 0, este de acá va a ser e a la 0, que es 1. 1 menos 1 va a ser 0. Y claramente este va a ser 0. Entonces voy a tener un cociente así. Entonces vamos a aplicar esto. Y cuando x se acerca a un punto A, en este caso, x tiende a 0. Entonces notemos que el límite cuando x tiende a 0 de 1 menos e a la x sobre x es indeterminado de la forma 0 sobre 0. Como el límite cuando x tiende a 0 de 1 menos e a la x es igual a 0 y el límite cuando x tiende a 0 de x es igual a 0, entonces, pues ya puedo aplicar la regla de Hopital, ¿no? El límite cuando x tiende a 0 de 1 menos e a la x sobre x es igual al límite cuando x tiende a 0 de 1 menos e a la x a su derivada, ¿no? Y x a su derivada. Bueno, vamos a ponerle aquí dx para no tener confusión con las primas. Ajá. ¿Y cuál es esto? El límite cuando x tiende a 0 de 1 menos e a la x, ¿quién es? Pues menos e a la x, porque del 1 es ese 0, y esta la dejé igual. Recuerden, derivada del exponencial es ella misma, y de acá es 1, pues simplemente es el límite cuando x tiende a 0 de menos e a la x. ¿Y esto quién es? Esto es 0, esto es e a la 0 es 1, esto es menos 1. Y fíjense, aplicando esto, ya nos ahorramos rompernos la cabeza, ¿no? El chorro de cuentas o a ver cómo lo hacemos. Si tengo esto, solo hay que fijarme. Hay que fijarme en que ambos de acá se hagan 0. Esto se hace 0 y lo bajo se hace 0.
Y es porque me voy a sacar un punto en específico en R. Entonces, simplemente saco su derivada. El límite de esto es igual al límite de las derivadas, tanto arriba como abajo. Y ya, sale algo sencillo. Ok. Ahora un cociente de dos funciones que se hacen cero, pero cuando x tiende a más infinito o menos infinito. Supongamos que tengo f y g funciones tal que son diferenciables para todo x mayor que algún n positivo. G' de x es distinta de cero para todo x después de ese real positivo. El límite cuando x tiende a más infinito de f de x es igual al límite cuando x tiende a más infinito de g de x, que es 0. Ok. Entonces ambas se van a 0, tanto la de arriba como la de abajo, y x tiende a más infinito o menos infinito, también se vale. Entonces este existe claramente. Entonces, pues el límite cuando x tiende a más infinito del cociente es igual al límite cuando x tiende a más infinito del cociente de las derivadas. ¿Ok? Por ejemplo, calcular el límite cuando x tiende a más infinito de 1 más 1 sobre x cuadrada a la x. Entonces recuerden, cuando tengo este tipo de límites, pues sí, resulta complicado hacerlo directo, ¿no? Y cuando este va a más infinito, pues vemos aquí tanto x cuadrada que tengo abajo como el exponente que es x. Cuando tengo así es algo elevado al x, cuando es que ese x se va a infinito menos infinito, es recomendable aplicar cuestiones de logaritmo y exponencial. Entonces, supongamos que el límite cuando x tiende a más infinito de 1 más 1 sobre x cuadrada a la x es L. Entonces, por continuidad, voy a tener que el logaritmo de L es igual a el logaritmo natural de el límite cuando x tiende a más infinito de 1 más 1 sobre x cuadrada. Aquí solo lo estoy interpretando. Pero como el logaritmo es una función continua, el logaritmo yo lo puedo meter acá y sacar el límite. Entonces, el logaritmo natural de L es igual a el límite cuando x tiende a más infinito del logaritmo natural de 1 más 1 sobre x cuadrada a la x. Esto es por continuidad de logaritmo natural. ¿Ok? Entonces, eso me garantiza que el logaritmo lo puedo meter a esta expresión y sacar el límite. Si recuerdan ahí los teoremas que vimos, el logaritmo natural de L, el x está aquí como un exponente de un logaritmo. Entonces, recuerden que yo lo puedo bajar como un producto. X logaritmo natural de 1 más 1 sobre x cuadrado. Entonces, pero este de acá, yo lo puedo ver como el producto de un cociente, ¿no? Es de cuenta que a un cociente le apliqué la ley del sándwich. Es decir, este es logaritmo natural de 1 más 1 sobre x cuadrada sobre 1 sobre x. ¿Y esto con qué propósito? Pues con este, ¿no? Cuando x tiende a infinito, el 1 sobre x cuadrada se va a hacer 0 y esto va a ser logaritmo de 1, que es 0. Entonces, este tiene la forma 0 y este, cuando x tiene infinito, es 0. Entonces, ya tengo este cociente de forma 0 sobre 0, cuando x tiende a más infinito. Entonces, pues ya puedo aplicar ley de Hopital. Esto es igual al límite, cuando x tiende a infinito, más infinito, de las derivadas. ¿Cuál es la derivada de esto? La derivada del logaritmo, acuérdense que era 1 sobre x. Derivada del logaritmo de x va a ser 1 sobre 1 más x cuadrada, 1 sobre x cuadrada, por la derivada de lo que está dentro, que es menos 2, este es x a la menos 2, es menos 2, x a la menos 3, que es menos 2x al cubo. Entonces, por menos 2x al cubo. Pero todavía sobre la derivada de 1 sobre x, que esto es x a la menos 1. Entonces, ¿su derivada quién es? Menos 1 sobre x cuadrada. Aquí ya apliqué la ley de Hopital. Ok. Por eso es igual al límite cuando x tiende a más infinito de 2 sobre x sobre
haciendo las cuentas, 1 más 1 sobre x cuadrado. Ajá. Se cuenta, el x cuadrado lo pasé para allá por ley del sándwich y este menos se va con este menos y el x cuadrado sobre x al cubo va a quedar solamente una x. Ajá. Y ya arriba solo me va a quedar el 2 sobre x y abajo pues esta expresión 1 más 1 sobre x cuadrado. ¿Ok? Pero de aquí ya para no hacer tantas cuentas, ya tengo cuánto es esto, ¿no? Cuando x tiende a más infinito, esto de acá arriba se hace 0. Y cuando x tiende a más infinito, esto se hace 0, por lo tanto lo de abajo se hace 1. Y esto es 0. Ya terminamos con encontrar esto. Ajá. El límite del logaritmo de L. El límite del logaritmo de L es 0. Así que logaritmo natural de L es 0. Entonces, me interesa saber quién es L, ¿verdad? Porque estoy calculando este límite inicial. ¿Cómo le hago para despejar el logaritmo de L? Pues con la exponencial. E a la logaritmo de L es igual a E a la 0. Entonces L es igual a, por lo tanto, pues ya sé quién es esto. El límite, cuando x tiende a más infinito, de 1 más 1 sobre x cuadrada a la x es igual a 1. Nada más. Aquí, para encontrar este tipo de límites, con lo anterior que habíamos visto era bastante complicado. Pero si lo podemos ver así, pues nos facilita un montón de cuentas. Aplicando la regla de Hoppeter. Ok. Pero, pues, al igual existen para más casos. Por ejemplo, ya vimos cuando son de la forma 0 sobre 0 y o A es algún punto en R. O cuando son de la forma 0 sobre 0 y A es más menos infinito, ajá, como el que tenemos acá. Aquí también puede ser menos infinito. Si x tiende a menos infinito del cociente es igual a límite cuando x tiende a menos infinito de las derivadas. Pero también tengo esta. Cuando tengo arriba ya sea la forma límite, cuando x tiende a algún A, algún punto de R, y esto se me hace f de x sobre g de x. Aquí puedo tener más infinito, más infinito. Aquí puedo tener más infinito y aquí menos infinito o menos infinito arriba sobre infinito. Recuerden, todos estos están indeterminados, pero así es como me van a salir si aplico el límite. Entonces, a eso me refiero. Son de esta forma cuando yo saco los límites de arriba y abajo. Entonces, si tengo esto y a un punto en R, vamos a tener otra vez las mismas condiciones. Son diferenciables en el abierto para un delta mayor que 0. G' de x es para todo x distinto de A. El límite de f de x, de g de x y de f de x cuando x se acerca al punto A puede ser 0, puede ser más infinito o puede ser menos infinito. Sí, porque antes tenía 0 sobre 0, pero ahora puede ser que tenga yo más infinito o menos infinito o las combinaciones que vi ahorita. Y el límite de las derivadas existe. Ok. Entonces, pues nuevamente voy a aplicar lo mismo. El límite del cociente cuando x tiende a ese punto es el límite cociente de las derivadas cuando x se acerca a ese punto. Y también la otra forma. Ahora cuando en lugar de que hace un punto fijo en R, voy a tener lo mismo, ¿no? Cuando A sea más, se vaya a más infinito o menos infinito, cuando tenga límites infinitos. Entonces, las mismas condiciones, pero aquí otra vez, los límites tanto el de arriba como el de abajo, o se hacen cero, o se hacen infinito, menos infinito. Voy a aplicar la ley de Hoppeter. Esto sirve para muchas formas de límites. Cuando tengo límites, cuando x tiende a de expresiones de f de x o g de x, las que ustedes quieran, pues esto me dice que prácticamente para todo puedo aplicar ley de Hoppeter para todos los cocientes que yo tenga. Si estos se me hacen 0 sobre 0, infinito o menos infinito, infinito abajo o arriba, menos, el que quiera. Que es el problema que teníamos al principio, ¿no? Que teníamos que hacer álgebra para acomodarlo de tal forma que nos dijera algo. Pero aquí, pues, simplemente me fijo en el límite de lo de arriba y en el límite de abajo. Este se hace 0 o se hace 0 al mismo tiempo. O se hace más infinito, se hace menos infinito, aquí más infinito, aquí.
menos infinito otra vez, o más, como quieran. Pero el caso es que se hagan al mismo tiempo, ¿no? O cuando x sea, en lugar de a sea infinito, más infinito o menos infinito, también se vale sacar ley de Hopital. Aquí hay un ejemplo. Calcular límite cuando x tiende a 0 de x menos seno de x sobre 1 menos coseno de x. Ok. Pues para empezar, chéquense. Cuando x hace 0, este de aquí 0 menos, seno de 0 es 0, lo de arriba es ese 0. Y aquí coseno de 0 es 1. 1 menos 1 es 0. Ah, bueno. Pues ya, es lo que necesito ahorita. Aplicar ley de Hopital. Entonces, el límite cuando x tiende a 0 de x menos seno de x sobre 1 menos coseno de x es igual al límite cuando x tiende a 0 de, ¿quién es la derivada de esto? 1 menos, derivada del seno es coseno de x sobre, este de aquí se va porque es constante, la derivada del menos coseno, bueno, la derivada del coseno es el menos seno, pero con este menos ya se me hace positivo, seno de x. Ajá. Que este es igual a... Una cosa importante es que la regla de Hopital se puede aplicar varias veces. Si tengo cociente y saco las derivadas, pues esas son otra vez nuevas funciones. Y si tengo nuevas funciones, pues otra vez, chéquense, aquí también tengo, otra vez esto se hace 0. Ajá. Cuando x tiende a 0, esto es coseno de 0, que es 1, y 1 menos 1 es 0, y lo de abajo obviamente es 0. Pues vuelvo a aplicar la ley de Hopital. Bueno, aquí apliqué Hopital una vez. Y aquí la voy a aplicar otra vez, porque me vuelve a dar funciones nuevas. Entonces, esto es el límite. Cuando x tiende a 0, con la derivada de 1 menos coseno de x, es menos el seno. Pero con este menos se hace positivo. La derivada del seno es coseno de x. Y ahora sí ya no tengo ningún problema. El límite cuando x tiende a 0, esto es 0, y aquí esto es 1. Resultado 0. Entonces, vean, recuerden, las derivadas son nuevas funciones de la primera función. Tengo una función, saco su derivada, esa es otra función distinta, ¿no? O puede que sea igual en el caso del exponencial, pero es una nueva función. Ahora esa nueva función la voy a aplicar otra vez. Pues esto se puede aplicar tantas veces como ustedes se puedan, porque ahí es donde, hasta donde ya no tengo ningún problema como aquí. Aquí ya no se me define nada, el coseno de 0 es 1. Ok, otro ejemplo, calcular el límite, bueno, una vez ponemos así, el límite cuando x tiende a más infinito de x menos raíz de x. Ese también está un poco complicado, ¿no? Porque es x menos raíz de x. Pues aquí, pues, si lo quiero hacer así y algebraicamente de golpe, pues no hay algo que me diga cómo hacerlo, ¿no? Pero bueno, ¿qué pasa si hago un cambio de variable? Si x es igual a 1 sobre y, entonces, ¿qué tengo? Si x, entonces y es igual a 1 sobre x. Si x tiende a más infinito, entonces y tiende a 0, ¿verdad? Si x se hace infinito, esto se hace 0. Y esto lo hago para sustituirlo acá. Entonces, límite, cuando x tiende a más infinito, de x menos raíz de x, es igual a el límite cuando y tiende a 0 de, ¿quién es x? 1 sobre y menos raíz de 1 sobre, ok. Bueno, haciendo las cuentas, eso es el límite cuando y tiende a 0. Aquí distribuyo la raíz entre el denominador y el numerador y hago la operación menos. Esto va a salir raíz de y menos y sobre y a la 3 medios. Ok, por eso que es igual. Ok, esto pues nuevamente vuelve a tener, vuelve a ser algo así. Entonces, ¿qué puedo hacer? Pues nuevamente aplicar Hopital. Entonces, aplicar la derivada de esto, el derivada de los cocientes.
es el límite. Aquí vamos a aplicar Hospital. Límite cuando y tiene a 0 de la derivada de raíz de y es 1 sobre 2 raíz de y menos 1 sobre la derivada de esto es 3 medios de y 3 medios menos 1 medio es 3 medios menos 1 es 1 medio. Entonces si hago el álgebra aquí voy a tener que esto es el límite cuando y tiende a 0 de 1 menos 2 raíz de y sobre, y aquí, si se fijan, ya no es necesario aplicar otra vez Hospital, aquí ya no tengo ningún problema, porque aunque este se haga 0, el de arriba ya no se hace 0, porque si esto se hace 0, lo de arriba es 1. Esto es 0, 1. Y aquí pues sí voy a tener 0. Pero esto, ¿quién es? Más infinito. Ok. Entonces ya vi que más infinito es el límite de esto. Ok. Otro ejemplo. Calcular el límite cuando x tiende a 0 por derecha de x cotangente de x. Ok. Entonces el límite cuando x tiende a 0 por derecha de x cotangente de x es igual al límite cuando x tiende a 0 por derecha. Esto, nuevamente, si quiero verlo como cociente para aplicar el Hospital, esto es igual a cotangente de x sobre 1 sobre x. ¿Te recuerdas cotangente de x cuando x tiende a 0 por la derecha? Si se acuerdan de la gráfica, esto se hacía más infinito. Y cuando x tiende a 0 de este cociente, también va a ser más infinito. Entonces, este ya tiene esta forma. ¿Ok? Entonces, esto es igual al límite cuando x tiende a 0 por derecha, derivada de la cotangente es menos cosecante cuadrada de x sobre menos 1 sobre x cuadrada. Ajá. Checan ahí su tablita de derivadas. Derivada de la cotangente es menos cosecante cuadrada. Y derivada de 1 sobre x es menos 1 sobre x cuadrado. Entonces aquí ya apliqué el Hospital. Ok, pero esto es igual al límite cuando x tiende a 0 por derecha. ¿Qué es la cosecante cuadrada? Pues, bueno, este menos se va con este menos. ¿Qué es la cosecante cuadrada? 1 sobre seno cuadrado de x sobre 1 sobre x cuadrado. Esto es igual al límite cuando x tiende a 0 por derecha de x cuadrada sobre seno cuadrado de x. Entonces, cuando esto tiende a 0, ya esto de arriba se hace 0 y lo de abajo también. Entonces ya tengo esta expresión, ¿no? Bueno, esta forma. Entonces esto es igual aquí aplicando Hospital, el cociente de las derivadas es 2x sobre el seno cuadrado de x, la derivada, recuerden, es 2 veces seno de x por la derivada de lo de adentro, que es la derivada del seno. La derivada del seno es el coseno de x. Esto es igual a límite, bueno, ¿qué es límite? Cuando x tiende a 0 por derecha, de 2x sobre, pues 2 veces seno por coseno, es el seno del doble ángulo, por sus identidades trigonométricas. Es decir, 2 veces seno de x más coseno de x es seno de x más x, que es igual a seno de 2x. ¿Ok? Nuevamente aquí, esto se hace 0 tanto arriba como abajo. Pero esto ya es una expresión más sencilla. Entonces, ¿qué puedo ocupar? Pues otra vez, Hospital. El límite cuando x tiende a 0 por derecha, la derivada de arriba es 2 y de abajo es 2 coseno de x. Y ahora sí, ya puedo obtener esto. Cuando x tiende a 0 por derecha, la derivada del coseno es 1. Pues esto es 2 por 1, que es 1. Y ya terminé. Ok. Bueno, otro ejemplo, porque esto es muy posible para un problema de examen. Ok. Calcular el límite cuando x tiende a 0
por derecha del seno de x a la x. Nuevamente, cuando tengo expresiones de esta forma, cuando arriba tengo como exponente el x, que es el punto, bueno, es la expresión hacia donde va a tender, ya sea 0, más, menos, infinito. Recuerden, lo recomendable es igualarlo a algún L para sacar logaritmos. Entonces, supongamos que el límite, cuando x tiende a 0 por derecha, del seno de x a la x es igual a algún L. ¿Ok? Entonces, ¿cómo sacar este? Pues vamos a aplicarle el logaritmo. Logaritmo de L es igual a logaritmo natural del límite, cuando x tiende a 0 por derecha, de seno de x a la x. Esto es igual, como otra vez por continuidad del logaritmo, puedo sacar el límite afuera y ponerlo así. Leno, el logaritmo de seno de x a la x. Entonces ya como tengo el logaritmo, por propiedades este lo voy a bajar multiplicando. Límite cuando x tiende a 0 por derecha de x, logaritmo natural del seno de x. Ok. Pues nuevamente, otra vez. Si quiero aplicar L'Hopital, vamos a poner este como un cociente. Esto es igual al límite cuando x tiende a 0 por derecha de logaritmo natural del seno de x sobre 1 sobre x. Esto es igual a... bueno, aquí para empezar, veamos. Esto ya se hace 0. Entonces aquí voy a tener... cuando esto se hace 0, recuerden, el logaritmo se hace infinito. Y cuando x aquí se hace 0, 1 sobre x va a ser 0. Pero 1 sobre x va a ser infinito. Entonces aquí tengo algo de la forma más infinito, más infinito. Entonces, ¿qué voy a ocupar? L'Hopital. Usando L'Hopital, yo voy a tener que esto es, pues la derivada de esto, ¿quién va a ser? La derivada del logaritmo, recuerden, es 1 sobre la expresión que guarda aquí. Entonces, esto sería 1 sobre seno de x por la derivada de lo que está dentro, que es coseno de x. Y esta de acá, esta ya es conocida. Esta es menos 1 sobre x cuadrada. ¿Ok? Y esto es igual a el límite cuando x tiende a 0 por derecha. Aquí te falta el límite. De, ¿quién es acá? Esta x cuadrada yo la puedo dividir como x sobre x por x. Entonces, con el objetivo de que aquí arriba voy a pasar una x. Entonces esto va a ser x coseno de x sobre seno de x. Y aquí sobre seno de x sobre x. ¿Por qué? Porque aquí me conviene tener seno de x sobre x, porque ya sé cuando x tiende a 0, eso se va a hacer 1. ¿Ok? Entonces aquí tengo el límite. Cuando x tiende a 0, bueno, ya puedo aplicar de una vez. Cuando x hace 0, ¿esto qué es? Entonces aquí tengo, bueno, límite cuando x tiende a 0. Para verlo mejor, es x coseno de x. Ah, pero aquí no va porque aquí sería 1. Aquí se lo estoy descomponiendo. Una x la mandé para allá arriba. Entonces aquí es menos seno de x sobre x. Entonces cuando x tiende a 0, lo de arriba se hace 0, ¿no? Porque aquí se hace 1, pero este de aquí es 0. Y este de acá, ya lo hemos visto muchas veces, es menos 1. Pero a fin de cuentas esto es 0. ¿Ok? Calcular el límite cuando x tiende a 0 de 1 más e a la x sobre 2 a la 1 sobre x. Entonces recuerden, cuando tengo esto, cuando tengo como exponente la variable, lo que me queda por hacer es hacer esto igual a un L. Ajá.
para así poder aplicar el logaritmo y poder quitar esta expresión de arriba. Entonces, que tengo que el logaritmo natural de L es igual a el logaritmo natural de el límite cuando x tiende a 0 de 1 más e a la x sobre 2 a la 1 sobre x. Ok, nuevamente aquí aplico continuidad de propiedades que vimos, como el logaritmo de una función continua, el logaritmo del límite es el límite del logaritmo. Entonces lo puedo poner así. Límite cuando x tiende a 0 de el logaritmo natural de 1 más e a la x sobre 2 a la 1 sobre x. Bueno, aquí ya aplico propiedad del logaritmo, como lo vimos ayer. Este está como exponente, lo puedo bajar multiplicando. Entonces, esto es igual al logaritmo natural de, quedaría como 1 sobre x, ¿no? Entonces, puedo ponerlo así, como 1 más e a la x sobre 2, y todo eso sobre x, ¿verdad? Porque estamos bajo 1 sobre x multiplicando por el logaritmo de esto. Entonces, lo puedo expresar así, ¿no? No pasa nada. Ok, bueno, pero esto, ya me doy cuenta que cuando x tiende a 0, esto se hace e a la 0, que es 1, 1 más 1 es 2, y sobre 2 es 1. Entonces, logaritmo de 1 es 0. Y aquí, por supuesto, cuando x tiende a 0, esto es 0. Entonces, esta es la forma 0 sobre 0. Ya puedo aplicar el L'Hopital. Y, pues ya, saco la derivada de esto. ¿Y cuál es eso? La derivada del logaritmo es 1 sobre esto de acá. Entonces sería 1 sobre 1 más e a la x sobre 2, aquí por la derivada que es de aquí adentro, que es la derivada de aquí adentro, pues solo me quedaría e a la x sobre 2. Y de acá, pues solo me quedaría 1. Esto es igual a, haciendo las cuentas, esto me quedaría un medio de e a la x sobre 1 más e a la x sobre 2. Este es el límite. Bueno, pues ya tengo esto. Entonces, esto es el límite. Cuando x tiende a 0, aplicamos nuestra ley del sándwich. Esto me va a quedar e a la x sobre 1 más e a la x. Y aquí pues ya no tengo ningún problema. Cuando esto se hace 0, esto de aquí se hace 1, y esto de acá también se hace 1. Esto va a ser un medio. ¿Ok? Bueno, ya encontré el valor de el logaritmo natural. Entonces, el logaritmo natural de L, de este límite, es un medio. Por lo tanto, despejo con la exponencial. Esto es E a la un medio. Entonces, por lo tanto, el límite cuando x tiende a 0 de 1 más e a la x sobre 2 a la 1 sobre x es e a la un medio. Entonces recuerden, todos estos ejercicios que hemos estado haciendo, tengo exponente aquí con la variable. Ok, entonces vamos a hacer un L, aplicamos logaritmo y posteriormente sacamos el límite y operamos con esto. Operamos con este y aquí ya voy a poder bajar el exponente. Entonces lo bajo multiplicando y voy a dejar a ver cómo, si ya tiene una expresión de la forma 0, 0, infinito sobre infinito, o los que sean, ¿no? La combinación que quieran. Entonces sí, ya se vuelve de esta forma. Ok, entonces voy a aplicar L'Hopital. Entonces derivo arriba y abajo y lo que me quede seguramente ya se va a poder evaluar. O si no, es que voy a volver a aplicar el L'Hopital si es que vuelve a pasar una de estas cosas hasta que ya se pueda resolver, hasta que ya se pueda evaluar sin que se indefina los dos al mismo tiempo. Uno se puede ir infinito, pero el de abajo no, ¿no? O sea,
tipo de estas cosas. Esto pues ya se puede evaluar porque esto ya sabemos que es 0. Ok. Bueno, entonces ya que encuentran un valor, como ayer, pues ya podemos que lo que tenemos aquí, ya tenemos quién es el valor del logaritmo natural de L. Entonces ya que tenemos esto, recuerden para despejar L, aquí aplicamos la exponencial. Y esto me queda E a la 1/2. Y por lo tanto, pues ya tengo quién es L. Y pues ya sé que es igual a esto. Bueno, es un último ejercicio de esto. Calcular el límite cuando x tiende a más infinito de 1 más e a la x sobre, perdón, a la 1 sobre x. Entonces, nuevamente, vamos a igualar a un L. Entonces, otra vez, logaritmo natural de L es igual al logaritmo natural del límite cuando x tiende a más infinito de 1 más e a la x a la 1 sobre x. Ok, bueno, nuevamente aplicamos la continuidad del logaritmo. Eso es igual al límite cuando x tiende a más infinito de el logaritmo natural de 1 más e a la x sobre a la 1 sobre x. Ok, bueno, pues nuevamente, como le hemos ido haciendo, ya tenemos esta propiedad, pues lo bajamos. Esto es el límite cuando, entonces esto es igual al límite cuando x tiende a más infinito de 1 sobre x por el logaritmo natural de 1 más e a la x. Ajá. Bueno, si está así, pues yo lo puedo ver así para ver si ya obtengo esa propiedad que quiero, que se me definan los dos al mismo tiempo. Entonces, cuando el logaritmo de 1 más e a la x, cuando x tiende a infinito, pues se hace infinito. Y esto, pues lo de abajo claramente también se hace infinito, ¿no? Cuando x tiende a infinito. Entonces ya tengo eso. Bueno, vamos a aplicar el L'Hopital. ¿Eso cuánto es? La derivada del logaritmo de 1 sobre... Bueno, lo de abajo ya sé que es 1. Entonces vamos a derivar lo que está arriba, que es 1 sobre 1 más e a la x, porque recuerden que la derivada de el logaritmo es 1 sobre x, entonces la derivada de esto es 1 sobre lo que está aquí dentro por la derivada del argumento, que es e a la x. Ok. Bueno, pues ya tengo que es esto. Pues nuevamente, ¿no? Si se fijan, pues esto también, cuando x es infinito, esto es infinito y esto es infinito. Entonces, pues, ¿qué se me ocurre hacer? Pues otra vez, el L'Hopital. El límite cuando x tiende a más infinito. Esto es e a la x. Y aquí yo tengo e a la x. Y esto es 1. Entonces, por lo tanto, el logaritmo natural de L es igual a 1, por lo que L es igual a E a la 1, que es E. Entonces, por lo tanto, el límite cuando x tiende a más infinito de 1 más E a la x a la 1 sobre x es E, el número E. Teorema de Taylor. El siguiente teorema se establece una fórmula para aplicar el valor f de x de una función f que tiene n más 1 derivadas. Esto alrededor de un punto. Ahorita vamos a ver por qué. Supóngase que las n más 1 derivadas de una función f existen. Entonces ya tengo que una función la derivo cuantas veces yo quiera, va a existir su derivada. En un intervalo c menos delta, c más delta. Para algún número c y algún delta mayor que 0. Entonces, alrededor de un punto c, esta es una
es un intervalo centrado en el punto C, ¿no? Nada más que le quito una pequeña parte. Cuando tengo algún delta mayor que ser es que es de algún número no muy grande. Entonces, alrededor de ese punto, un intervalo que tiene como centro ese punto. Entonces, para cada punto que no sea el punto C, en ese intervalo, va a existir un número G, se llama, en el intervalo X, C, tal que la f de X yo la voy a poder expresar como f evaluado en C más f' evaluado en C sobre 1 factorial por X menos C, y así me voy a ir, ¿no? Por estas expresiones, la doble derivada evaluada en el punto C con 2 factorial. Bueno, 2 factorial es igual a 1 por 2. 3 factorial es igual a 1 por 2 por 3. 4 factorial es igual a 1 por 2 por 3 por 4. Entonces, en general, tengo algún n. Esto es igual a 1 por 2 por 3 por 4 por, hasta llegar al n. Entonces, es el producto de todos los que están atrás de él. Pues tengo todo esto, como sé que tiene n derivadas, n más 1 derivadas, entonces va a ser hasta su enésima derivada, así, de esta expresión evaluada en C sobre n factorial por x menos c a la n, más la derivada que sigue, pero evaluado en este punto, en el punto G. Es decir, una función yo la puedo expresar también de esta forma. Fíjense, hasta acá como este polinomio. Entonces es toda esta expresión, todo este polinomio, más la enésima derivada evaluada en este punto, en el G. A esta expresión se le conoce como fórmula de Taylor. Y nos va a ayudar a, por ejemplo, si yo tengo una función y quiero aproximarme a esa función alrededor de un punto, tengo que ser alrededor del punto C. Tengo una función y yo me quiero aproximar. ¿Cómo? Y entonces entre más términos tome mi función, se va a parecer cada vez más a la función f de x. Esto, como lo podemos ver. Para cada x que no sea el punto C, aquí en el intervalo c menos delta, c más delta, consideramos el polinomio p de n evaluado en x igual a toda esta expresión, ¿no? Es toda esta hasta acá nada más. Al p sub n de x se le va a llamar polinomio de Taylor de grado n, de la función f en el punto C, o en el número C. Ok. A R de n, aquí me falta evaluado en x, va a ser f de x menos p sub n de x. Y pues, ¿quién es? Pues solo la expresión que me faltaba, ¿verdad? Porque este es p sub n de x. Entonces, si a f de x le quito esto de acá, que tengo subrayado, que es el p sub n de x, solo me va a quedar esto. Y este se le va a llamar el residuo de Lagrange. El residuo de Lagrange. A ver, por ejemplo, consideremos la función f de x igual a e a la x. Yo me quiero aproximar a la función f de x en el punto a igual a 0. Es decir, cuando c es 0. Bueno, aquí era c. Es la función exponencial. Entonces, ¿quién es el p sub n? P sub n que vimos que son estos. Entonces, ¿quién es p sub 1? P sub 1 de x es igual a f evaluado a 0, porque aquí c es igual a 0, más f' evaluado en 0 sobre 1 factorial por x menos 0. Entonces, ¿quién es? ¿Quién es f en 0? Pues es e a la 0 más, ¿quién es f'? Pues e a la x, ¿no? Pues e a la x es e a la 0, 1 factorial es 1 por x. Entonces esto es igual a 1 más x. ¿Ok? ¿Quién sería p sub 2 de x?
es igual a f en 0 más f' en 0 sobre 1 factorial por x menos 0 más f bi'prima evaluado en 0 por x menos 2 al cuadrado, perdón, x menos 0 sobre factorial. Ajá. Pero yo ya sé que hasta aquí esto es 1 más x. Entonces solo me falta sumarle esta expresión. Entonces recuerden, como la derivada del exponencial es ella misma cuantas veces yo la quiera derivar, entonces esto es e evaluado en 0 por x cuadrada sobre 2, porque 2 factorial es 2 por 1. Esto es 1 más x más x cuadrada sobre 2. Y p sub 3, yo quiero el polinomio p sub 3 es, esto yo ya sé que hasta sub 2 es todo esto, ¿no? Entonces sería pues p sub 2 px más el siguiente término que faltaría para completar p sub 3, que sería f tercera derivada sobre 3 factorial por x menos 0 al cubo. Entonces esto, pues yo, el p sub 2 de x ya sé que es 1 más x cuadrada sobre 2 más, aquí me quedaría x al cubo sobre 1 por 2 por 3, que es 6. ¿Y esto cómo se interpreta? Ajá. Aquí está e a la x, es esta azul. P sub 2, P sub 1, ¿quién es? Pues esta recta nada más, 1 más x. Ajá. Entonces, alrededor de el 0, cuando c vale 0. Pues alrededor del 0, en un intervalo, acá pongámosle 0, 0 más delta, 0 menos delta. Si yo me fijo acá, en la gráfica de e a la x, pues alrededor de esta vecindad, el p sub 1 va a ser una recta, ¿no? Entonces se va a parecer un poco a la gráfica de e a la x. El p sub 2 es toda esta expresión, ¿no? Entonces, si me tomo un término más, ya no va a ser una recta, ya va a ser una curva. Ajá. Esta es la verde que está aquí, y igual a p sub 2 de x. Entonces, es una curva que se va pareciendo cada vez más a la gráfica de e a la x. Ahora, pero si me tomo otro término más, que sería x al cubo sobre 6, todavía se va a parecer más y más a la gráfica de e a la x. Entonces, por ejemplo, si yo me tomo sub 4, pues va a ser una gráfica que se parezca cada vez más. Ajá. Pues alrededor de este punto del 0. Alrededor del 0. Alrededor del 0. Y yo tengo la función seno de x, que puede ser cualquiera, como habíamos quedado. Cualquier función. Ok. Alrededor del 0, si yo me tomo el... Aquí t sub n es p sub n de x, el polinomio de Taylor. Entonces me tomo el primer término. Alrededor del 0, la recta es x. Ajá. Entonces aquí, si me fijo, pues va apareciendo alrededor del 0, pues se parece la gráfica del seno a la de y igual a x. Pero si me tomo un segundo término, igual, me va a quedar la recta y igual a x. Si me tomo otro término del polinomio de Taylor, que va a ser x menos x al cubo sobre 3 factorial. Entonces, si se fijan, aquí se va a parecer cada vez más a la gráfica de el seno de x alrededor de el 0. Pero si me voy tomando más términos, n igual a 4, bueno, y no cambia porque si voy derivando el seno, van a salir cosenos, senos y cosenos, y evaluados en 0 van a ser 0, los senos. Entonces, me tomo otro término, n igual a 5, otra vez se parece. Se va pareciendo más, se va curvando, así como se curva el seno. Entonces, tomo otro término, otros dos términos, n igual a 7. Fíjese cómo se va pareciendo más. Y así, si tomo un 12º término, el polinomio de Taylor va a ser este, hasta acá. Y se va a parecer
todavía más al seno de x ahora, pero en un intervalo mucho más grande. Pues, por ejemplo, no precisamente alrededor del 0. ¿Qué pasa si tengo alrededor del 2? Acá. Puede ser cualquier punto. Pues alrededor del 2, me tomo el primer término y me va a quedar así, ¿no? Esto es f, es el seno evaluado en 2 menos la derivada del seno evaluado en 2 sobre 1 factorial por x menos 2. Entonces, fíjense, aquí, pues esta es una recta que alrededor del 2 se parece muy poquito a la gráfica del seno. Entonces, tomo otro término. Aquí ya se curvó. Se parece mucho. No llega a ser exactamente igual, porque pues aquí como que la vemos de lejos. Pero aquí, por ejemplo, se aprecia que la gráfica negra, pues aquí no es igual a la naranja, ¿verdad? Pues me tomo otro término, se parece un poquito más, llega hasta acá el siguiente término. Entonces me tomo otro término. Entonces la gráfica del polinomio de Taylor se va apareciendo más, ¿verdad? Ya se curvó más o menos así como se curva el seno. Otro término, otro, y ya se empieza como si se estuviera doblando así sobre la gráfica del seno de x. Fíjense. Otro. Aquí ya no los alcanzamos a ver, pero estoy tomando los 11 primeros términos del polinomio de Taylor y ya, ¿no? Es lo que queríamos ver. Se va apareciendo más y más. Desde una recta, una parábola, ya una ecuación de tercer grado, de cuarto, de quinto, de sexto, séptimo y octavo, así hasta que se vaya apareciendo más y que se va apareciendo más en un intervalo un poco más grande. Ya se está doblando, como la curva del seno. Ya, entonces es una función trigonométrica y yo me estoy aproximando por términos de polinomios, ¿verdad? Entonces, pues como pueden ver, aquí la función pues es aproximadamente igual a f de x al polinomio de Taylor si me voy tomando muchos términos. Pero llega a ser exactamente igual cuando tengo un polinomio de términos, pero hasta la n más 1 derivada próxima con un punto encontrado acá en x, c. Entonces, pues al sumarle esto, pues ya me queda igual a la función original. Como vimos hace rato, si me tomo más términos que se vayan pareciendo al seno de x, pero pues no va a ser igual en todos los puntos, ¿verdad? Entonces, va a ser igual alrededor de ese punto. Generalmente, pues decimos que nos vamos a ir aproximando mediante términos de este estilo. Y pues va a ser el residuo, porque si a la función le quitamos el polinomio que se va apareciendo cada vez más, pues el residuo es encontrar el tercer término del polinomio de Taylor y el residuo de Lagrange de la función f de x igual a seno de x, la que vimos en su momento, exactamente alrededor del 0. ¿Ok? Entonces, P3, ¿quién es? P3 de x es igual a f evaluado en 0 más f' evaluado en 0 sobre 1 factorial por x menos 0 más f' evaluado en 0 sobre 2 factorial por x menos 0 al cuadrado más hasta la tercera, porque estoy tomando el tercer término por x menos 0 al cubo. Entonces, recuerden aquí, esto pues es el seno evaluado en 0 más coseno evaluado en 0 sobre 1
por x más, bueno, aquí la derivada del coseno es menos el seno, menos seno elevado al 0 sobre 2 factorial por x cuadrada. La derivada de menos seno sería menos coseno porque tiene signo menos. Coseno de 0 por x al cubo sobre 3 factorial. Esto pues, es igual a... Entonces en 0 vale 0. Entonces solo me quedaría este término. Permítanme. Ok, pues ya tengo. ¿Quién es P3? Este de acá. P3 de x es igual a x menos un sexto de x al cubo. Ahora, ¿quién es el residuo? Pues este de acá. Rn de x es esto. Entonces, f a la cuarta derivada de x, ¿quién es? Entonces, hasta que llegué a la tercera derivada de del seno. Entonces, hasta la cuarta derivada, ya derivando esto, es menos, la derivada de menos coseno, sería el seno de x. Entonces, como la cuarta derivada es igual al seno de x, entonces, ¿quién es R? El residuo de Lagrange. Bueno, el cuarto residuo de Lagrange sería, bueno, pero pide el 3, ¿verdad? Aquí dice. El tercer residuo de Lagrange sería f a la cuarta derivada del número g sobre 4 factorial por x menos a la cuarta. Usando la definición. Si el polinomio de Taylor 3 llega hasta el tercer término, recuerda entonces el residuo de Lagrange, voy a ocupar la n más 1 derivada, es decir, todavía una derivada después de que tome el polinomio de Taylor. Por eso que el residuo 3, voy a tomar la cuarta derivada, evaluado en g por x menos 0 a la n más 1, que esta vez sería 4. Entonces esto es el seno evaluado en g sobre 4 factoriales, 1 por 2 por 3 por 4, que es 24, por x a la cuarta, en donde el g, que dijimos acá, es un número que está entre 0 y x. G es un número que está entre 0, x. Pero recordemos que el seno de x, en general, el seno de x es acotado por 1. En particular, pues va a ser acotado por 1. Entonces, ¿cómo lo puedo ver? Es menor o igual que valor absoluto de él, ¿no? Propiedades. Valor absoluto de x siempre es mayor o igual que x. Este es igual a 1 sobre 24. El valor absoluto de esto sería seno de g por x a la cuarta. Porque x a la cuarta, por ser un número par el exponencial, perdón, el exponente, pues siempre va a ser mayor que 0. Entonces, esto, recuerden, sería esto de acá en valores absolutos. Pero el valor absoluto de un producto es el producto de los valores absolutos. Entonces 1 sobre 24 pues ya se queda así. El valor absoluto del seno de g, ese lo expreso así entre barras porque no sé si es positivo. El de x a la cuarta pues ya sé que es positivo, entonces le puedo quitar las barras. Entonces este es menor o igual que 1 sobre 24, pero este es menor o igual que 1. Por 1 por x a la cuarta, que es igual a x a la cuarta sobre 24. Entonces, tengo que el residuo 3 de Lagrange es menor o igual que x a la cuarta sobre 24.